Cada cierto tiempo nos sobrecogemos viendo en las portadas de los periódicos o en la televisión noticias relacionadas con el acoso escolar, noticias que desgraciadamente a veces acaban con la vida de algún niño. Debemos preguntarnos si conocemos los riesgos que implica el acoso a través de las nuevas tecnologías, si sabemos identificarlo y prevenirlo. Hoy queremos hablaros de los riesgos derivados de las nuevas tecnologías porque, por desgracia, aún hay muchas cosas que aprender sobre el ciberacoso. Pues el bullying es cualquier forma de acoso o físico o psicológico que se ejerce hacia una persona por su grupo de iguales. El acoso no siempre se expresa con un daño físico. A través de las nuevas tecnologías implica insultos, vejaciones, amenazas mediante el envío o publicación de mensajes de texto, fotografías o vídeos. El hostigamiento suele darse en el ámbito escolar, por lo que el acosador y la víctima suelen ser menores y compañeros de colegio o instituto. El bullying siempre se ejerce hacia los chicos que son diferentes, ¿no? Entonces, en la adolescencia la pertenencia al grupo cobra una especial relevancia y es en este caso donde las diferencias individuales pueden empezar a resultar peligrosas. Normalmente el acosador es una persona de baja autoestima que carece de todo respeto por sus semejantes y no conoce los límites éticos básicos necesarios para la convivencia en sociedad. Os puedo asegurar que de todas esas investigaciones que se han hecho, todo apunta a los valores. Pensemos que los valores es aquello en lo que nosotros nos agarramos cuando hay un momento de caos, cuando hay un momento que no nos sentimos bien. Y si efectivamente esos valores trabajaran como alumno en el colegio, valor del alumno o del hijo respecto a la familia, te puedo asegurar que estas situaciones de violencia se reducirían. El acoso escolar a través de las nuevas tecnologías ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una situación común, donde la víctima sufre la agresividad de uno o varios agresores. El alumno que es violento, gracias a este nuevo recurso de las nuevas tecnologías, le estamos ayudando a que pueda seguir enredando a través de otro elemento. Es decir, el alumno violento o que no se atrevía a ser violento, ahora lo va a ser más porque su probabilidad aumenta ya que lo puede hacer en la sombra. De hecho, el ciberbullying o ciberacoso significa violencia en la sombra o violencia invisible. Uno de los principales problemas que presenta el ciberbullying es que el acosador puede mantener su anonimato. Esto, unido al no saber cuándo se va a presenciar ni de qué manera el acoso, hace que la víctima se sienta aún más indefensa. Es frecuente observar en estas un marcado descenso del nivel de autoestima y autoconcepto, llegando incluso en ocasiones a autoculpabilizarse de la situación. En todos los casos de bullying de cualquier tipo, yo creo que son dinámicas de poder que se dan dentro del grupo, pero en el caso de los adolescentes quizá esto esté más remarcado porque como he dicho ya, la pertenencia al grupo es muy importante y entonces se crea como un silencio tácito alrededor del acoso. Y en Internet no solo es ese silencio del que comparte, que lo está perpetuando, sino del que no lo denuncia, ¿no? Esto se crea como una red muy grande y de repente los casos de acoso pueden viralizarse, incluso pueden llegar mucho más lejos y salir del grupo de amigos y dejar de ser algo anecdótico. Muchas de las víctimas son coaccionadas para mantener la ley del silencio mediante el uso de las represalias. Esto causa un descenso del rendimiento escolar y a su vez retroalimenta el descenso de la autoestima. Es algo fundamental que quiero destacar, que cualquier tipo de alumno que sufre esta situación tiene que estar totalmente tranquilo porque es algo transitorio, hay un montón de herramientas y apoyos para acabar con esta situación y en ningún momento tiene que sentir culpa. Es algo que la mayoría de los acosados sienten que es culpa,
que es pues una emoción que es una gran herida en el corazón, ¿no? Por decirlo metafóricamente, algo que sientes muy dentro de ti y no te deja evolucionar, ¿no? Porque no te sientes merecedor de casi nada. Las consecuencias son las propias de un trauma y entonces esto se puede dar en forma de estrés postraumático para las víctimas, que es una manera de estrés cuyos síntomas perduran toda la vida. Y estos síntomas pueden ir desde ansiedad, ataques de pánico, hasta pesadillas, hasta insomnio, nerviosismo, rechazo social, aislamiento, soledad, todas estas cosas. Nuestros cerebros en la adolescencia están mucho más vulnerables, igual que en la infancia. Tenemos ahí como otro segundo pico en el que el cerebro es modificable. Entonces es una época en la que tenemos que estar especialmente pendientes de los entornos donde están nuestros hijos o los niños pequeños, porque son especialmente vulnerables. En el caso de detectar una situación de este tipo, es necesario establecer una comunicación fluida con el alumno y su familia, haciéndole ver que está viviendo una situación inmerecida de la que el menor no tiene la culpa, ayudando a denunciar el caso y haciendo sentir un apoyo continuado. Que muchas veces nos encontramos con alumnos que sufren un desequilibrio por esta situación de ciberacoso, ciertas dificultades y lo pasan bastante mal, tardan en actuar y reaccionan. No actúan, reaccionan, se dejan llevar por las emociones y es importante enseñarlos a actuar, a saber cuál es el protocolo y qué pueden hacer, porque muchos de ellos, a pesar de todo, luego no pueden demostrar la situación, no pueden demostrar lo que han sufrido y es doblemente humillante. Es fundamental trabajar con ambas partes del conflicto, con el alumno agredido con el fin de mostrarle apoyo y mejorar su autoestima, y con el alumno agresor para despertar su empatía y hacerle ver los posibles daños de su conducta. Se ha localizado más o menos en el inicio de la adolescencia, sobre los 11 años, pero es verdad que se empiezan a ver casos en niños mucho más pequeños. De hecho, hasta los 7 años más o menos se han localizado casos. Teniendo en cuenta la constante evolución de la tecnología y de las redes, es importante que las políticas preventivas se empiecen a aplicar a edades tempranas, dando nociones básicas desde la educación primaria. Yo creo que siempre el no querer salir de casa o ese tipo de aislamiento puede ser una voz de alarma, pero es cierto que ahora con el bullying digital tenemos que estar pendientes de otros tipos de comportamiento que normalmente son los propios del acoso. Por ejemplo, la infantilización, hay niños que regresan a etapas anteriores y de repente se empiezan a comportar de una forma más infantil, pero también pueden estar nerviosos, miedosos, atemorizados, enfadados. Cualquier comportamiento que sea como disruptivo y que creamos que no responde a ningún otro acontecimiento debería ser un motivo de alarma para los padres. Muchas veces no enseñamos a los alumnos, a nuestros hijos, a poner límites, más funciones ejecutivas que hace que en vez de ser animales, ¿no? Como siempre digo, lo que diferencia a un animal de un ser humano es el lóbulo frontal, las funciones ejecutivas, ¿no? Por lo tanto, no permitamos que nuestros alumnos, que nuestros hijos se comporten como chimpancés. Vamos a enseñarles valores para desarrollar toda esa parte emocional, vamos a enseñarles técnicas ejecutivas de autorregulación para autorregular todas esas situaciones y que no se dejen llevar por la emoción, que pongan límites y que al final sean alumnos brillantes. Es importante investigar y aprender de los casos de acoso para conseguir crear medidas y protocolos cada vez más efectivos que puedan ayudar a acabar con esta lacra y mejorar la seguridad y la calidad de vida de la juventud.